Más Deporte TV presenta Ellos hicieron historia. ¿Qué tal, amigos telespectadores de Extra TV, Canal 42, su sección Ellos hicieron historia? Hoy nos complace mucho, nos hemos trasladado hasta la casa de uno de los grandes deportistas de todos los tiempos, Enrique Briceño Barrantes, más conocido como el Tigre Briceño, de manera que para nosotros es motivo de mucha satisfacción, don Enrique, poder saludarlo y poder compartir con usted y con los amigos telespectadores pues tantas vivencias en el fútbol de su infancia y de la primera división. Buenas tardes y qué gusto saludarlo, don Enrique. Igualmente, William, yo les agradezco que hayan sacado el tiempo para compartir un rato, ¿verdad?, de las vivencias del fútbol y aquí estamos a la orden. Gracias, don Enrique. ¿Cómo inicia en el fútbol? Bueno, propiamente ya yo en el fútbol federado me inicié con el infantil de Tibás. Me llevó un señor que se llamaba Sergio Araya. De ahí pasamos al famoso juvenil que tuvo Tibás, donde ahí eran compañeros Floyd Daniels, Juan José Gámez, el Chino Rodríguez, estaba el Gato Bolaños, que con el tiempo todos después ya pasamos a primeras divisiones. Claro. ¿Qué sucede después de ahí? ¿Dónde va? Después del equipo de Tibás. De ahí del equipo de Tibás yo estuve un tiempillo yo diría que bastante corto con lo que quedaba, digamos, los rescoldos de lo que había sido el Club Sport La Libertad. Pero ya yo mismo, por propia intuición mía, vi que no había mucho futuro. Y entonces ahí fue donde ya directamente me habló el Uruguay y fue donde ya ingresé a un equipo de primeras. ¿A qué edad llega Enrique el Tigre Briceño al Uruguay de Coronado? Yo tenía 21 años. 21 años. Sí, señor. Claro. ¿Cómo le fue en ese primer año? ¿Y a quiénes encontró de compañeros de ese equipo? Ese equipo, de las cosas curiosas del fútbol, ese equipo lo armó el Uruguay más o menos, yo calculo que en un mes. Porque ahí quedaban del equipo Uruguay viejo, quedaba Luis Chacón, estaba Memo Padilla, estaba Ruiz Ovalbarro, estaba Tarcisio Rodríguez. Y llegamos en ese año, el Cholo Montero, llegó Reguín Sandoval, llegó Memo Tarola, Catatillo Sánchez, llegué yo, y llegó Memo Elizondo y Memo Valenciano. Así fue como se fue. Un equipazo, ¿verdad? En esa época. Así ahí se fue conformando y anecdotariamente no se me olvida que el primer partido que jugamos fue hacer esa pretemporada de un mes que fue lo que nos conocimos y fuimos a jugar un amistoso contra Heredia. Y ese fue el partido que a mí me dio lo que digo yo, el pasaporte para poder jugar en primeras. Porque en ese amistoso, antes de empezar ya el campeonato del año 63, Edgar Quesada me pasó los tacos por toda la cara. Y yo era el más nuevo de los más jóvenes, y el más nuevo entre Catatillo éramos los más jóvenes. Y ahí cuando me vio Reguín Sandoval con sangre en la cara, me dice Reguín, ¿de qué le pasó a Tigre? Le digo, ay, no es que Edgar Quesada me pasó los tacos por la cara. Me dice, bueno, vaya y se saca ese clavo, me dice. Vaya a ver qué así se defiende, porque si no, coja sus chunchitos y váyase otra vez para su casa, porque aquí no queremos maricones. Lo había bautizado de esa manera, Edgar Quesada. Edgar Quesada. Bueno, tan fue así que después fui y en un choque con Edgar Quesada yo le metí un solo levantín y ahí yo creí que había terminado todo. Posterior a ese, en ese mismo partido saqué después en camilla a Calle Camarín. En ese debut. En ese debut de amistoso en primeras divisiones, sí, señor. Se jugaba fuerte, se jugaba con mucha hombría. Sí, a lo hombre, ¿verdad? Sí. No como ahora, que uno de los jugadores que dan 5 vueltas para allá y 5 vueltas para acá y ahí duran media hora en una cancha, uno más bien se paraba con más ganas, a ver cómo podía
devolverle al que lo había golpeado la misma voz hizo más si uno podía, ¿verdad? Claro. Enrique Tigre Briceño llega al Uruguay de Coronado y en ese mismo año fueron campeones, en el 63. Es correcto, así fue. Claro. Encuentra usted un equipo de una vasta experiencia, ¿verdad? Y llegaban ustedes como refuerzos. Sí, los que llegamos más los que habían ya jugadores de mucha trayectoria, ¿verdad? Ya Elizondo había jugado en primera, Valenciano había jugado con Saprissa y el Piche García que venía de Saprissa, ¿verdad? Entonces fue un equipo que sí se amalgamó rápido, ¿verdad? Claro. Ahí se hizo un equipo que pareciera que todos nos entendíamos y yo sigo creyendo que bajo la buena dirección y la guía de Santiago Bonilla. Santiago que Bonilla. Era el entrenador de nosotros. ¿Qué les inculcaba Santiago Bonilla a ustedes? Santiago así como que mucha limitancia táctica no nos ponía. Ajá. Él les daba su juego creativo que cada uno tiene. A la hora de chocar, ojalá que ustedes no sean los que salgan renqueando, ¿verdad? Ajá. Y así nos hicimos, porque esa defensa... Había que dar, pero no recibir. Es correcto, que hace no recibir, incluso en cierta oportunidad en ese año nos pusieron los tupamaros. Los tupamaros, ¿verdad? Los tupamaros, porque esa defensa, ahí había que pensarlo mucho para rimar. ¿Quién daba las primeras caricias en esa defensa para que el de atrás lo rematara? No, de las caricias ahí, generalmente los que andábamos ahí era Catatillo y este servidor. Y de ahí Otaro me decía que era el que jugaba, por el lado mío me decía, Tigre, usted le da y yo lo recibo. Ajá. Y Rigui le decía lo mismo a Catatillo, usted me lo manda medio renco y yo acabo aquí de remacharlo. De remacharlo, ¿verdad? Sí, no cabe la menor duda de que estábamos dentro de las más recias defensas, ¿verdad? Del fútbol nacional. Eso valió el respeto, Enrique Tigre Briceño, para ustedes, para que los delanteros se cuidaran un poco también. Sí, eso influyó mucho el respeto porque en ese campeonato ya habían delanteros que eran buenísimos, Muy ¿verdad? buenos, claro. Me acuerdo Capaces de dejar rezagado a cualquier defensa. sí, ahí, ya estaba Edgar Marín, claro. ya estaba Huicho Vázquez, ya estaba Chivilín González, ya estaba, o sea, jugadores de mucha categoría y que bien que mal en el fondo, pues, no tanto ajustarlo, pero que sí ya lo pensaba mucho para llegar a chocar con nosotros, ¿verdad? Claro. Hablemos de ese Uruguay de Coronado, campeón del 63, que dicho sea de paso, fue uno de los equipos no tradicionales que dieron el paso para ser campeones, ¿verdad? Porque los torneos se los han dividido entre Saprissa, la Liga Deportiva Alajuelense y el equipo del Club Sport Herediano. Todos ellos estaban en ese campeonato, don Enrique. Sí, ahí estaban todos, claro, incluso ese campeonato fue algo curioso porque ya nosotros cogimos una recta y una recta y una recta. El único equipo que nos hizo un poquillo más daño fue, pareciera mentira, fue el Orión, ¿verdad? El Orión. Era el que más batalla nos daba, y era aquel Orión profesional. Aquel Orión Sociedad Anónima. Sociedad Anónima, sí. Claro que sí, Y que ese llegaron equipo estaba grandes bien, jugadores. bien fundamentado. Que incluso cuando ustedes fueron campeones, creo que Orión fue su campeón nacional. No, el subcampeón fue ¿O de fue la Saprissa. siguiente fecha? Porque Ya, Orión, sí. Orión llegó a ser su campeón nacional también. Sí, pero eso sí ya no lo precisó. Esa vez fue Saprissa. Fue Saprissa su campeón. Sí, señor. Bueno, dejando por fuera también a la Liga Deportiva Alajuelense, a quienes le ganaron el campeonato, ¿verdad? Dicho sea de paso, la Liga. Sí, fuimos a la Juela y ya el último partido nosotros íbamos obligados a ganar porque si empatábamos el campeón era Saprissa y si perdíamos el campeón era la Juela. O sea, nosotros íbamos obligados a ganar. Claro. Y sí, le metimos 2-0 a la Liga. ¿Qué sucede en ese momento, Enrique Tigre Briceño, cuando ustedes logran el campeonato nacional, ¿verdad? ¿Cuál fue ese recibimiento? ¿Cómo estuvo ese desfile? ¿Desde dónde partieron y hasta dónde terminó? Yo calculo que por esa trayectoria, como dice usted, se repartía el campeonato Saprissa, La Juela y Heredia. Sí. Eso ahí en Coronado, ese día fue algo, una cosa que uno, pues sí, yo la guardo aquí en mi mente, por lo menos ese recibimiento, desde casi el cruce de Ipiza hasta Coronado nos llevaron en hombros a todos, ¿verdad? En hombros. Y ahí en Coronado no cabía un alma, ¿verdad? Ahí vino gente de todos los lugares, ¿verdad? Como dice el Chile y también de Puriscal. Parece que el padre hasta sonaba las campanas, ¿verdad? Y todo. Sí, de la iglesia. eso fue algo, como estaba acostumbrado solo a Saprissa, Heredia, a la Juela, ¿verdad? Eso vino a marcar diferencia en ese campeonato del Uruguay. Claro. Don Enrique, yo voy a
a tararearle algunas estrofas de ese campeonato que logró el Uruguay de Coronado en el año 63, porque hicieron una canción alusiva a esa campeonización del equipo Uruguay de Coronado. Una de las estrofas decía más o menos así: Catatillo, Riguín y Briseño, y Elizondo, que es una maravilla. Y por eso Uruguay sigue siendo el mejor equipo nacional. Uruguay, Uruguay, Uruguay de Coronado. Por ahí rezaba parte de, es una estrofa de esa canción linda que prepararon para ustedes, porque también estuvo El Lechero, ¿verdad? Que fue muy, muy famosa. Sí, esa es la que yo más recuerdo, ¿verdad? Esa otra que usted me dice, ahora que usted la menciona, pues más o menos me llega una vaga idea, ¿verdad? Claro. Porque así precisarla, así como que sí, mucho no, ¿verdad? Yo quisiera, don Enrique Briseño, si hay algún querido telespectador que está observando este programa y esta entrevista, que nos pueda llegar a hacer, llegar una copia de esa canción, se lo agradeceríamos muchísimo, ¿verdad? Yo era muy niño y sin embargo logré retener, y a través de la historia que la pasaban en varias emisoras, logró retener parte de una estrofa de esa canción dedicada a ustedes con mucho cariño, ¿verdad? Bien, don Enrique, ¿qué sucede? Bueno, viene la campeonización, ¿qué recibieron de premio ustedes? ¿El trofeo de campeones? ¿Hubo algún reconocimiento por parte de la Junta Directiva también acerca del logro del campeonato? Bueno, en ese tiempo el fútbol todavía era, pues no era como es ahora, económicamente. Pero sí, ellos nos dieron, los del Uruguay, hasta donde yo calculo que ellos podían darnos, ¿verdad? Ajá. Porque fue una cosa fuera de serie, ¿verdad? Pero sí, el Uruguay, en cuanto a eso, sí, ellos ahí nos incentivaban, ¿verdad? Claro. ¿Qué sucede, Enrique Briseño, después de ese año de la campeonización del equipo de Uruguay de Coronado? Se marchan algunas figuras a otros equipos y entonces se quedó un poco desmembrado el Uruguay. Sí, el equipo ya el año siguiente comenzó a desmembrarse. Ya Tarcisio creo que se fue para El Salvador. Otaro también por ahí, Riguín. Y llegaron jugadores pues sí de categoría, pero no la que tenía ese equipo campeón, ¿verdad? Ya por ahí llegó Peca López, llegó el Flaco Chavarría, llegó Peralta, llegó Richard González y otros más que en este momento no me acuerdo, pero el equipo que se mantenía, ¿verdad? Pero no con las expectativas de ese equipo campeón. Sí varió mucho el equipo, ¿verdad? Claro. Don Enrique, hablemos de ese torneo centroamericano de manera invicta que lograron ustedes, el campeonato centroamericano. Sí, ese sí, posterior a ese, ahí habíamos ganado el derecho de participar en el torneo. De participar en ese torneo, sí, ese campeonato sí se ganó invicto, ¿verdad? Se ganó invicto. ¿A quiénes se enfrentaron? Al Olimpia de Honduras, dentro de los equipos fuertes, ¿verdad? De esa zona. Sí, ese equipo Olimpia, nosotros fuimos allá y yo no sé si esa gente todavía se acordará, posiblemente los que tengan ahí tiene que estar en los archivos, ¿verdad? Por supuesto. Ese equipo Uruguay, nosotros le dimos una bailada a ese Olimpia. Al Olimpia de Honduras, de los mejores mejores y cuadros. Un domingo jugamos. Claro. Un viernes jugamos en San Pedro Sula y el domingo jugamos en Tegucigalpa y posteriormente eso terminó, creo que eso se ganó en Guatemala. En Guatemala. Sí. Participaban de El Salvador, Guatemala, sí, Honduras y Costa Rica, ¿verdad? Sí, nada más. Los más renombrados equipos. Sí. Pues, don Enrique, eso queda en los anales de la historia, sí, ¿verdad? Correcto. Del fútbol de nuestro país, pasearse en un torneo centroamericano también de manera invicta, ¿verdad? Sí. No solo el hecho de haber ganado el campeonato nacional, sino que irse a Centroamérica y ganar de manera invicta el torneo. Sí. Claro. ¿Cómo transcurre la vida del futbolista de Enrique el Tigre Briseño? ¿Sigue con Uruguay hasta qué fecha? ¿Hasta qué año? Yo estuve con el Uruguay más o menos hasta el año 66. 66. 3 años después de la campeonización se quedó todavía ahí. Sí, incluso yo estuve en la eliminatoria del Campeonato Mundial del año 65, o sea, para Inglaterra. 66, sí. Claro. Estuve en esa selección y algo ocurrió ahí que tuve diferencias con un entrenador del Uruguay, entonces yo opté por no jugar más fútbol, ¿verdad? Entonces, en eso vino y fue cuando me hablaron de Alajuela y me fui a préstamo por un año. Por un año. ¿La ficha suya pertenecía al Uruguay?
Al Uruguay lo que pasa es que yo siempre he tenido en mi mente de que yo era un jugador libre, ¿verdad? Claro. Aún así, como ya el problema comenzaba el terrorismo de los fichajes de los jugadores, ¿verdad? Pues ya comenzaba a aparecer los fichajes. Y como ya yo no quería jugar con el Uruguay, entonces fue cuando me prestaron por un año. Se dio el pase suyo a la Liga Deportiva Alajuelense mediante un convenio con el equipo Uruguay de Coronado. No iba vendido, sino prestado. Prestado, sí. Prestado. ¿Qué sucede? ¿Le va bien en la Liga Deportiva Alajuelense? Entiendo. Sí, en Alajuela me fue Va a ser bastante titular bien. ahí. Claro. Porque yo llegué a Alajuela y tuve la gran dicha que de aquí de Calle Blancos estaba Errol, estaba Floyd, Claro. estaba Coqui Zamora. O sea, a mí no me fue difícil. Ya había jugado con Gámez en juveniles. Entonces para mí no fue difícil adaptarme a los jugadores de Alajuela, porque la mayoría me conocían. Y el que me dio la gran oportunidad de jugar ahí fue don Hugo Tazara. Hugo Tazara Olivares, que era un Sí. técnico bastante exigente, ¿verdad? El chileno. Así, él era Que muy fue estricto. campeón con la Liga Deportiva Alajuelense. dicho Incluso sea de don Hugo paso. Tazara fue el que comenzó aquí a incluir en el fútbol el que el defensa debía de atacar. Ah, ya. Ahí fue donde don Hugo comenzó a inculcarme eso y Ya los conceptos modernos del y el fútbol, concepto ¿verdad? moderno del fútbol, Claro. ya el lateral debía de atacar. El defensa incorporaba al ataque. Es correcto. Claro. Don Hugo fue el que más o menos ese día fue que comenzó a imponerla aquí. Y en Alajuela estuve bastante bien ese año, ¿verdad? Y me fue bastante bien, incluso pues económicamente, ¿verdad? Tenía la posibilidad de seguir en la Liga Deportiva Alajuelense usted. Sí, la situación ahí que se formó con Alajuela y Uruguay, más que todo fue el problema de la ficha, ¿verdad? Ajá. Que Alajuela ofrecía tanto y Uruguay pedía tanto. Era un porque- estira y encoge, no se ponían de acuerdo. Sí, no se pusieron de acuerdo y al final ellos se pusieron de acuerdo a hacer un canje ahí de jugadores más un vuelto, ¿verdad? Ajá. En efectivo. Entonces yo hablé con el directivo del Uruguay y me dice, Briceño, esto se va a poder hacer así más o menos, ya que usted no quiere estar con Uruguay. Alajuela es un equipo grande, a usted le va a ir mejor ahí. Y entonces yo le digo, bueno, ¿y cuánto para mí de la ficha? Claro. Y ellos me dijeron que nada. Nada. Entonces yo entonces no acepto y no juego más fútbol hasta el día de hoy, que no volví a jugar fútbol en primeras. Enrique, ¿esa decisión le favoreció o quizá le desfavoreció, verdad? Dada su calidad futbolística, porque usted dijo tempraneramente adiós al fútbol por una situación como esa, ¿verdad? Sí, yo tenía ¿Cree 26 que años. faltó asesoría tal vez ahí también? Yo tenía 26 años cuando Bueno, ocurrió sí, eso. sí. Y en su plenitud Posiblemente estaba. faltó asesoría. Claro. En ese tiempo no había como ahora, que hay agentes de futbolistas, ¿verdad? Y tal vez fue una decisión que, en realidad, si usted me pone a balancear hoy mi vida, lo que es hoy en día, y eso que se perdió, no me lamento. No se lamenta. No me lamento. Tuvo la oportunidad de ir al exterior también. Sí, en una oportunidad, como no se hizo nada entre Alajuela y Uruguay, ellos me negociaron con el Alianza de El Salvador. Uno de los mejores equipos salvadoreños. Sí, de ese tiempo estaba el FAS. Ahí jugó Guido Alvarado 11 años como capitán correcto, Guido, sí. de la Alianza El Salvador. Sí. Y yo estaba tan negativo, tal vez un error mío, ¿verdad? Muy personal. Ya como que me había decepcionado el fútbol. Entonces le dije, "Ay, si quieren, véndame, pero yo no me voy". Y no me fui. Sí, ya tenía la idea Sí, de... ya yo había perdido el del interés o la retiro. motivación del fútbol, ¿verdad? Claro. Don Enrique, ¿quién le bautiza Tigre y por qué? Luis Cartín. Ah, don Luis Cartín, que Dios Sí. goce, ¿verdad? Sí, fue Luis Uno de los Cartín. grandes narradores, Sí, periodistas y como entrenador fue muy exitoso también. sí, ¿verdad? claro. Don Igual Luis que Cartín. bautizaron al caballo. Al caballo Tarola, ¿verdad? Tarola, sí. Sí, sí, efectivamente. Había un tigre y un caballo en esa defensa. Un tigre y un caballo. Bueno, sí. pues imagínese usted quién iba a pasar por ahí, ¿verdad? Que por cierto, en los anales de la historia, ¿verdad? El mote de tigre calzó muy bien, ¿verdad? En el caso del tigre briseño, el tigre Brown, ¿verdad? Otro defensa extraordinario, ¿verdad? De la Asociación Deportiva Limonense. El tigre Manzanares, que fue boxeador, exitoso también.
y uno que no fue futbolista, o si fue futbolista no triunfó en el fútbol, pero sí triunfó con la cámara fotográfica, nuestro compañero Wilfrido Vega, a quien le llamamos el Tigre también y quien le hace llegar un saludo cordial, Tigre, a usted también. Ah, no, muy agradecido, incluso, no, el Tigre Brown sí lo conocí porque fue ya en aquel tiempo que, de ese año 64, que el equipo que descendió fue Heredia. Heredia. Y entonces, Descendió, pero no se fue a la liga no, pues entonces fue de segunda división, cuando ¿verdad? cuadraron a que fueran 8 equipos. 8 equipos. Y subió Punta Arenas y subió Limón. Limón. Ahí Limón, estaba en el esa- Tigre en Bronce. esa Yo me época, acuerdo de él. ¿verdad? Desde Claro. aquí lo saludo al Tigre Bronce y a todos los amigos que tengo ahí en Limón, ¿verdad? Pues qué interesante. Cuéntenos esa anécdota, don Enrique Tigre Briseño, acerca del único gol que usted anotó en su historia, ¿verdad? Porque me manifestaba usted que solo un gol hizo en la primera división. Sí, ese único gol fue un partido que jugamos a La Juela y Cartago aquí en el Estadio Nacional y había mucha neblina. Ajá. Yo me acuerdo que yo cogí la bola en media cancha y me vine y cuando me di cuenta estaba con todo el bola metida en el marco, con todo. Y las redes fueron los que me pararon, ¿verdad? Si no, yo hubiera seguido para Escazúa. Y los aficionados aplaudiendo allá. Sí, pero es que estaba muy oscuro, entonces había chance no se veía el lugar, entonces yo no sé por dónde llegué, a la cuestión es que choqué contra las redes. Imagínense qué interesante, Sí. ¿verdad? Qué anécdota única aquí está en la historia, Sí. ¿verdad? Don Enrique, en esa época se estilaba que los defensas cobraban penales o cobraban los tiros libres. Usted no le tocaba esa ejecución. No, ahí Muy había poco. mucho maestro para eso, ¿verdad? Sí. Sí, ahí estaba Padilla, y estaba Camarón Luis Padilla. Chacón, que eran hombres muy dotados de esas cualidades, ¿verdad? Claro. Sí. Don Enrique Briseño, el mejor futbolista, el que a usted le haya deslumbrado por su categoría, el que usted vio jugar. Aquí, ¿Sí? en Costa Rica, Sí, en Costa Rica. Juan José Gámez. Juan José Gámez. Sí. ¿Qué tenía la hormiguita manuda? Ese hombre le sobraba inteligencia más de la que Ajá. necesita un futbolista, Sí. ¿verdad? Demasiado inteligente, un jugador con una categoría para mí muy especial, ¿verdad? Ajá. Hey. Qué interesante. Don Enrique Briseño, a través de los cambios que se han generado en el fútbol, aunque el fútbol sigue siendo el mismo, ¿verdad? Las tácticas, los sistemas, ¿encajaría usted como futbolista en el fútbol actual? En un equipo actual yo encajaría, pero bajo las condiciones mías, no las condiciones que tienen los jugadores de ahora. Ajá. Porque al menos yo me ¿Qué, pongo a qué ver les falta a los jugadores actuales? principalmente recursos de futbolistas. Ajá. El jugador de ahora, yo lo que noto es que no sabe ni posesionarse en una cancha. Y el fútbol, como decimos, se piensa con la mente y se ejecuta con los pies. Y yo los veo muy carentes de recursos para ejecutar jugadas en el fútbol que uno, bien que mal a uno se le facilitaban porque uno primero pensaba y después actuaba con los pies, ¿verdad? Claro. Don Enrique, ¿expulsiones en el fútbol se dieron para usted? Si acaso tuve una. Sí, Sí, muy poco muy también poco, muy expulsado, ¿verdad? Sí, sí. Sí. ¿Y lesiones cómo anduvo con las lesiones? No, lesiones no, yo nunca salí renqueando y en la cancha, la única lesión que tuve fue en esa selección que estuve en Guatemala que pegué un salto y caí mal y se me fueron los meniscos. Los meniscos. Pero me operó José Luis Solís. Ajá. Un Y connotado médico, Sí, ¿verdad? de ese tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo que era más empírico que ahora, ¿verdad? Y me dejó perfectamente bien. Claro. Eso no En la tuve- época que usted jugaba, don Enrique Tigre Briseño, se daba eso de las formaciones titulares que permanecían por mucho tiempo, ¿verdad? Pocas veces un jugador entraba de cambio, sino que era una alineación ya establecida, ¿verdad? Por parte de los técnicos. Eso era más, sí, eso era estable, ¿verdad? Yo al menos llegué a la liga y nunca me banquearon. Llegué al Uruguay y nunca supe lo que fue ser banca. En la selección las veces que estuve, bueno, dichosamente para mí, lo único es que hay un jugador que era, en ese tiempo era Álvaro McDonald, ¿verdad? Mi gran amigo Álvaro McDonald.
Y entonces de ahí, bien que mal uno estuvo a la sombra de él porque Álvaro McDonald era Álvaro McDonald, ¿verdad? Claro. Pero sí los equipos eran muy regulares, ¿verdad? En cuanto a alineación y a los 11 jugadores eran equipos muy regulares, ¿verdad? Don Enrique, se jugaba a estadio lleno en algunas oportunidades. Sí, claro, Sí, claro, ¿verdad que sí? claro. No, yo jugué con Quizá asistía más en esa época el aficionado que ahora. bueno, tal vez por la densidad de población, yo hoy en día lo relaciono que hoy va menos gente al estadio, ¿verdad? Pues estamos hablando de hace 40 años, ¿verdad? Y la población ha aumentado mucho, pero yo creo que los aficionados cada día son menos, ¿verdad? En los estadios. Claro. Hoy en ¿Cuál día. fue el mayor salario que Enrique Tigre Briseño logró sacar en un torneo? Ahora sí me la pone fea, William, porque yo en eso vieras que guardo poca memoria. Pero yo con Alajuela sí gané bastante Sí, sí dinero. ganó bastante Sí, dinero. porque Alajuela en ese tiempo pagaba porcentaje del jugador que más jugaba, más ganaba. Claro. ¿A qué se dedicaba, además del fútbol, el Tigre Briseño en el aspecto profesional? Porque de hecho ustedes, como ganaban, tampoco tenían que combinar también con algún otro trabajo. No, primeramente yo me quedé y yo estudié contabilidad y parte de auditoría. Ajá. Y en eso posterior al fútbol fue lo que he desarrollado mi vida, ¿verdad? Parte de su vida. ¿Qué Sí. hace actualmente Enrique el Tigre Briseño para los queridos telespectadores, para sus amigos? No, yo ahí no, ahí tengo una pensión y siempre doy servicios contables. Y así ha pasado y han transcurrido los años y aquí estoy todavía, William. Claro. Enrique, dicen que hijo de Tigre sale pintado. ¿No hubo algún hijo suyo ahí que pintara para el fútbol? No. Si No. acaso servirá ese es para básquet, porque es como el hombre y alto. Ajá, ajá. Pero para futbolista no. Para futbolista no. Eso es innato, eso lo trae el ser humano. El jugador que es de categoría ya nace con eso, ¿verdad? Yo no creo que el jugador se haga de camino, ¿verdad? Sí, ya lo trae. Eso Ya se lo trae. trae, claro, Sí. claro. ¿Cómo ve el fútbol actual, don Enrique Briseño? ¿Qué le falta a este fútbol? Bueno, como decía anteriormente, yo lo que veo es que propiamente al jugador, que es la materia prima, le faltan recursos. No es que son demasiado chineados ahora, don Enrique. Bueno, eso es una parte. Porque lo pero, tienen todo. Eso es una parte de ahí que allá los jerarcas del fútbol que les den eso. Pero propiamente el futbolista yo lo veo que no tiene recursos, no tiene argumentos cómo se juega un fútbol de calidad. Porque si usted me pregunta hoy en día, yo le puedo decir fácilmente que el último jugador fuera de serie que hubo en Costa Rica, de ahí para atrás hubieron muchos. Fue el zurdo Jiménez. El zurdo Jiménez. De ahí para acá, si acaso, 2 o 3 jugadores han descollado en el fútbol, que para mí el número 1 es el Tuma Martínez. Y por ahí Gabelo Conejo y Hernán Medford. De ahí en fuera yo no he visto jugadores fuera de serie en Costa Rica, a excepción de esos 3. Y anteriormente al zurdo Jiménez sí habían cientos de jugadores de la misma categoría del zurdo Jiménez, ¿verdad? Costa Rica ha estado en 3 campeonatos mundiales. Italia 90, Corea, Japón, Alemania. Tigre, estaremos en el próximo campeonato en Sudáfrica. ¿Cómo lo ve usted? Yo en eso tengo mis reservas, usted sabe. Esta selección empezó bien y ha venido de más a menos. Y ahí, yo como patriota que sí soy, seré pro selección toda una vida, ¿verdad? Yo no tengo preferencia en equipos de fútbol, ni en Alajuela, ni en el Uruguay. A pesar de haber jugado ahí. A pesar de haber jugado tal vez por esas circunstancias que me ocurrieron Claro, con ellos, ¿verdad? claro, lo entiendo. Pero eso ya para mí es pasado y yo lo que es pasado lo entierro, ¿verdad? Pero la selección sí yo veo que debieran de despertar los jugadores. Bien que mal México seguirá siendo México, aunque muchos no lo quieran, ¿verdad? En infraestructura, en dirigencia, en muchos son superiores a nosotros. Pero de ahí, yo espero que estos muchachos... ¿Qué espera? Un día de inspiración, que lleguen a hacerlo todo bien. No, hay que vuelvan a recuperarlo esos días pasados, de esos partidos anteriores, por ejemplo, contra Estados Unidos y Costa Rica, ¿verdad? Que jugaron bastante bien ese anhelo de triunfo, ¿verdad? Porque ahí, si uno se ancla en lo que pasó en Honduras, eso fue un fracaso, ¿verdad? Claro. Don Enrique, yo le dejo la despedida para los queridos espectadores, para quienes le vieron jugar, para quienes fueron sus compañeros
y bueno, rivales y amigos al fin, ¿verdad? Para toda esta gente y que sirva como un ejemplo esta entrevista para los futbolistas que también inician en esta disciplina tan querida como es el fútbol. No, yo más bien le agradezco a usted, William, y a los compañeros que ahí lo acompañan, el que usted haya sacado el tiempo de venir aquí a mi casa y yo no, en cuanto a los jugadores futbolísticamente, con todos esos que me rocé y que fueron compañeros míos en equipo, yo les guardo a ellos una gran estima, ¿verdad? Les guardo un cariño muy especial porque fueron hombres que sudamos una camiseta en alguna oportunidad, ¿verdad? Tal vez así no la misma expresión en cuanto a juntas directivas de equipos, ¿verdad? Claro. Don Enrique, ha sido muy grato el haber podido conversar con usted. De verdad que es un gusto. Y bueno, para los queridos telespectadores, hoy nos ha correspondido y a través de una serie de inquietudes, ¿dónde están y qué hacen las grandes figuras de antaño? Hoy hemos tenido el agrado de conversar con una de estas glorias del fútbol de nuestro país, Enrique el Tigre Briceño. Más Deporte TV presentó Ellos hicieron historia.